días. Gloria a Jesús, Señor. Dios mío, gracias por este día, Señor, y gracias por tu alabanza, por tu adoración, Señor, por tu presencia. Señor, tú siempre eres el mismo, Señor, tú no cambias. Nosotros cambiamos. Nosotros somos como las olas del mar que cambiamos, Señor. Pero tú siempre eres el mismo, tú siempre estás ahí. Por eso te damos gracias, porque tú eres amor, Dios mío, porque tú eres compasión, porque tú eres misericordia, Señor, y queremos recibir tu palabra, Señor, como medicina, como alimento, como el aire que necesitamos para respirar, el oxígeno. Señor, necesitamos de ti, Señor. Llévate todo lo que estorba, Señor, llévate cualquier oposición, Señor. Yo reprendo al diablo, lo reprendo. Y no tiene ni acción ni autoridad en este lugar, solamente tú, Jesús. Dios mío, somos tu pueblo y queremos gozarnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Jeremías, en el capítulo 32. Esta mañana me levantaba temprano, después de la ceremonia y la celebración ayer de la boda de Raquel y de Aser y de Raquel, y donde nos gozamos y nos alegramos de ver cómo Dios hace la obra en el pueblo, en sus hijos. Y me levantaba temprano buscando palabra y el Señor me hablaba. Y siempre voy a dar gracias a Dios de que siempre Dios te alimenta, Dios habla, ¿no? Y para mí es un privilegio que me hable el Señor y que también yo pueda transmitirlo, pero sobre todo que me hable el Señor a mi vida. Y aquí cuenta la historia de Jeremías. Todos muchos lo conocemos por el profeta llorón, ¿no? Cuando quieres hablar con él dices, Jeremías, eres un llorón. Pero no era fácil el tiempo de Jeremías, ¿no? En esa generación no fue fácil. Un hombre que estaba en orden, un hombre que estaba en integridad, un hombre de Dios, un hombre que tenía esa relación personal y era profeta, puesto que profetizaba. Pero no le escuchaban, y el pueblo que estaba alrededor, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, estaba muy apartado, muy corrompido. Ha habido muchas generaciones donde el pueblo de Dios se ha ido apartando, se ha ido enfriando, ¿no? Y llegando un momento de que si te apartas de Dios, lo único que puede suceder es que te enfríes y que, aunque conozcas el nombre, conozcas la palabra, pero alguien caminará o tú caminarás en caminos de otros, y esos son caminos de pecado. Y eso sucedió con el pueblo, ¿no? Un pueblo que totalmente estaba apartado de Dios, y de ahí vinieron consecuencias. Las consecuencias fueron de que en Babilonia, fueron presos, fueron esclavos durante años en Babilonia, y todo tiene un porqué en la vida. Y a veces, como hemos compartido muchas veces, contamos con el azar y decimos qué buena suerte o qué mala suerte hemos tenido, pero no hay buena suerte ni mala suerte. El que siembra cosecha, y si hacemos las cosas bien, vamos a tener una recompensa buena. Y si hacemos las cosas mal, pues seguramente vamos a tener una recompensa que no es la buena. Y eso pasó con el pueblo de Dios y sigue pasando en estos tiempos. Amén. Ayer fue en toda España motivo de oración, donde el pueblo de Dios salió a la calle a orar y a alabar y a dar gracias a Dios. Y yo creo que sobre todo era un tiempo de reivindicarse, o sobre todo un tiempo de protesta. Yo vi un poco los vídeos y vi como protesta, ¿no? Cuando hacemos una manifestación es como no estamos de acuerdo. Y yo creo que el pueblo de Dios tiene que protestar, ¿no? Protestar por este mundo. Un mundo que está totalmente perdido. Yo pienso que un mundo que está totalmente en tinieblas, tomado por la mentira, tomado por el diablo, y donde nosotros no tenemos participación. Lo único que el pueblo de Dios puede hacer es ir y protestar, ir y reivindicar el nombre de Dios, ir y ser luz allí donde estemos cada uno de nosotros. Y como iglesia, cuando se juntan como ayer, pues hacen ese conjunto, ¿no? Donde alguien escucha, ¿no? Y quien más escucha es el Señor. Y Dios se agrada de un pueblo que rechaza este mundo y que quiere, pues, estar cerca de Dios. Amén. Y contaba esta historia en Jeremías 32:1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º
de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Sigue contando más, ¿no? Diciendo sobre que el rey Sedequías no escapará de la mano de los caldeos, no, y también será preso. Y fíjate, ¿no? Qué historia, ¿no? Está sitiado la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios está sitiado por el rey Nabucodonosor de Babilonia, por el enemigo, está rodeado. Y el que puede defender, o el que tiene autoridad para defender, está en la cárcel. Los suyos propios lo metieron en la cárcel. A mí me habla mucho esta palabra de Dios, ¿no? De que aún así el pueblo de Dios parece ser que si hablamos o protestamos o decimos la verdad, tenemos la situación de poder incluso hasta caer en la cárcel. Y muchos de nosotros a veces nos ponemos bozal en la boca, muchos predicadores, comedimos las palabras, cuidamos la forma de predicar para no sentar mal a este mundo y para no caer presos, como obviados, como desechados. Y Jesús no vino a este mundo para caer bien ni para que todo el mundo hablara bien de Él. Ay de aquel hombre que todos hablen bien de Él. Jesús vino con espada. Y Jesús dijo: vengo a traer paz, pero también vengo a traer guerra. Y vengo a traer división de la luz y las tinieblas, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es verdad y lo que es mentira. Yo no vengo a traer una religión, la religión ya está. Y no hemos dado cuenta que la religión no salva, ni sana, sino yo traigo a traer el Espíritu. Y el otro día yo compartía en varios lugares de que a veces Cristo en nosotros es una forma de vivir. Y es una forma de vivir que a veces hasta se adultera por lo que hay alrededor nuestro, porque a veces parece que es mayor lo que está en nuestro exterior y a veces se nos ve. Tú miras una iglesia y a veces ves una iglesia carnal, natural, en la forma de vestir, en la forma de peinarse, en la forma de presentarse. Y nosotros somos la iglesia santa, somos el pueblo santo. Nosotros no podemos aceptar. Y el profeta no podía ponerse bozal en la boca, puesto que era un hombre de Dios. Era un hombre que su lloro, sus lágrimas, su queja, la presentaba delante de Dios diciendo: ¿qué puedo hacer si predico, profetizo a este pueblo y este pueblo es duro de cerviz? Y aquí lo dice la palabra, ¿no? El pueblo de sus labios estaba cerca, pero era duro de cerviz. Y el duro de cerviz significa orgulloso, soberbio. Nosotros tenemos que ser humildes. Pero el profeta estaba en la cárcel, ¿no? Y esto me habla, ¿no? Me llama la atención de cómo a veces condicionamos la palabra, condicionamos la verdad. Y si no la condicionamos y vamos con la verdad de cara, que es la palabra de Dios, que es una, y si nos ponemos a compartir, el Evangelio es fuerte, bestial, confronta. El otro día hablé con una persona y bueno, cuando muera mi familiar ingresaré y serviré a Dios. Y le dije: ¿qué dice la palabra de Dios? Deja que los muertos entren a los muertos. Ya, pero ayer hablaba con otra persona y me decía: cuando acabe de trabajar y tengo un par de cosillas que arreglar, entonces me iré con vosotros y iré a servir a Dios a tiempo completo. Y yo le decía: ¿qué dice el Señor, no? Que dejes todo, ¿no? Y que te vuelvas a Dios, si Dios tiene ese llamado para ti. Y a lo mejor no lo tiene en un ministerio como el que nosotros servimos, a lo mejor Dios te quiere en cualquier otro lugar, no lo sé. Pero lo que sí quiere Dios es que seas luz, que seas testimonio, que seas verdad, que seas valiente. Y esos son unos atributos que los tiene Dios y que nos los da el Espíritu Santo. La valentía, la honestidad, la honradez, que no son frutos, pero permanecen y vienen de lo que son los frutos de tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y Jeremías no cayó. Y Jeremías profetizaba incluso desde la cárcel, porque era un escogido de Dios. Yo hoy te quiero hacer una pregunta: ¿y eres un escogido de Dios? Que levante la mano quien es un escogido de Dios. Casi todos somos escogidos de Dios. Escogido se le llama escogido para algo. Y no somos tan solamente escogidos para hoy estar aquí, si somos escogidos para un proyecto de Dios. Y el principal proyecto de Dios es ser luz, decir la verdad.
y profetizar. Miguel, últimamente, Miguel Díez nos está compartiendo tanto al Consejo de Pastores y a los pastores decir, abrir vuestra boca y profetizar. Ponernos delante de Dios de tal manera, buscar a Dios, de que Dios os hable para poder hablar al pueblo. Porque el pueblo sin visión perece. Y necesitamos visión, necesitamos palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos corregirá nuestro andar. La palabra de Dios ordenará nuestro caminar. La palabra de Dios nos hará ver lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios nos será luz, lámpara y sobre todo será ese escudo, esa fortaleza en nuestras vidas para poder rechazar lo que hay en este mundo. Nos puede estar sitiando Nabucodonosor, nos puede estar sitiando quien sea. Pueden venir gigantes contra nosotros, pero tenemos que tener claro, como dice la palabra, mayor es el que está con nosotros. Y ya no tanto mayor el que está con nosotros, sino darnos cuenta o llegar al punto de que al final lo más importante no es nuestra vida, porque nuestra vida natural tarde o temprano acabará. Hoy, mañana, nunca sabemos cuándo vendrá el día que nos tocará. Y muchos guardan su vida como pensando que la van a guardar para toda la vida. Pero sí dejamos dejar lo que es la vida espiritual, la vida santa. Una vida que si nos acercamos o no queremos entrar en la cárcel, o no queremos ser vituperados, o no queremos ser rechazados, o queremos caer bien, o queremos ser una iglesia graciosa, cómoda, en que todo vale, todo sirve. Pues al final, cuando nos presentemos delante de Dios, diré, yo no os conozco. No sois mis hijos, no sois mis escogidos. Ustedes no recibieron el llamado, recibieron la visión y siguieron adulterados en un mundo o en un pueblo que estaba totalmente contaminado, corrompido. Amén. 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 Y dice el profeta, Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá. Versículo 7, he cogido varios versículos y no me quiero extender hoy. Dice que aquí que Anameel, hijo de Salum, dice, tu tío viene a ti diciendo, dice, cómprame mi heredad que está en Anatot, dice, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Dios le habla a Jeremías y le habla diciendo sigue comprando la heredad que merece la pena. Sigue peleando por los que realmente son mis escogidos, son mis llamados. Sigue luchando por lo que es mi heredad. Anatot significa, lo tenía que apuntado, significa respuesta a las oraciones. Anatot era un pueblo quizá fundado por Benjamín, el cual estaba asignado a los levitas, a los sacerdotes. Allí nacieron bastantes sacerdotes y ahí también nació Jeremías. De ahí la palabra donde dice que tú tienes derecho a comprarla. Anatot era un pueblo, un reducto de lo que era Jerusalén. Una Jerusalén que estaba totalmente corrompida, contaminada. Un lugar que era tierra y que había sido tierra de sacerdotes, como dice aquí la palabra, y respuesta a oraciones, puesto que los sacerdotes deben de orar y tener sus manos levantadas. Y aún así, era una tierra que estaba contaminada. Pero el Señor pone sus ojos sobre sus escogidos, sobre sus llamados. Y el Señor quiere que seamos casa de oración. Y el Señor quiere que esta casa sea una casa de sacerdotes, los cuales andan en santidad, en limpieza, en pureza, en comunicación con Dios. Y sobre todo en el escogidos, ¿para qué? Ustedes eran real sacerdocio santo, nación escogida de Dios. El real sacerdocio era la comunicación entre Dios y el pueblo. Un pueblo perdido, o un pueblo como fuese. Y nosotros, aunque queramos esquivarlo, somos sacerdotes de Dios. Tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes. Y muchos rehusamos ese sacerdocio pues por falta de esa unción, que es lo principal en nuestras vidas. Muchos dicen, no, yo no valgo para ser esto, yo no valgo para ser aquello. No es lo que tú valgas, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Dios te escoge, como escogió a tantos que éramos, pues bueno, yo era vil, pero más que vil, también era inútil. Y el Señor te utiliza no por lo que tú eres, sino por lo que puede hacer en ti. Y que seas un canal de bendición. Un canal que debe de estar limpio, fuera de pecado, intentando estar lo más cercano a Dios, para que en el momento oportuno sea voz de Dios y pueda ser atalaya. Algo que en estos tiempos
no hay tanto, no hay atalayas, no hay lumbreras. Y vemos países que se están oscureciendo porque las lámparas se están apagando. Estados Unidos es un país que se está apagando, está apagado, porque faltan lámparas que en unas generaciones las hubieron. Y esas lámparas principal que tenían era la unción del Espíritu Santo, porque tenían el temor de Dios, esos hombres y mujeres. Y ese temor de Dios era el que era el principio de la sabiduría para poder dirigir un pueblo, una nación, para poder ser una potencia mundial. Todos seguir a esa potencia. Y vemos que se apagan las lámparas. ¿Por qué? Porque falta esos sacerdocios. Un sacerdote no es tan solamente una persona escogida, apartada y reconocida, sino un sacerdote tiene que ser una persona a su tiempo, atalaya, vocero, voz de Dios. Y que los tiempos más difíciles, más aún. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo creo que estos tiempos son los tiempos que Jesús decía, mirad que los campos están blancos. Los campos están preparados ya para la cosecha. Parece que nunca llega la cosecha al pueblo. Parece que nunca llega el tiempo de cosechar. Y de cosechar el trigo. Y de cosechar vidas. O que no llega el tiempo de ser esos voceros valientes. No solamente en una campaña, en una reunión, sino voceros en tu casa. Padres, madres, que sus hijos se están perdiendo en el lesbianismo, en la homosexualidad. Y aún así los tienen puestos en la alabanza o en la escuela dominical. Y no se dan cuenta que eso es diabólico. Y que no tiene participación con el Señor. O padres que no dejan acercar a sus hijos, solamente son paternalistas o maternalistas. Y lo único que hacen es dejar que su hijo se pierda todo el día, enganchado al internet o enganchado a lo que es la perdición. Qué ventana tan diabólica es el internet y en todo lo que se puede meter. Y cuando llega un momento ves una desviación en personas. ¿Por qué? Porque quizás a ti también te han metido preso. Y a lo mejor te han cogido como Sansón y te han cortado el cabello y sigue dando vueltas a esa rueda de molino que es tu casa, trabajando, trayendo el dinero, visitando la iglesia. Pero no eres un profeta, no eres un sacerdote. Porque el mundo, Babilonia, te tiene sitiado por causa del pecado. Hemos de ser valientes, hemos de ser una iglesia victoriosa, hemos de ser una iglesia que tenemos que creer en el que habla la palabra de Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, en el Dios que tiene poder para poder hacer su obra en nuestra vida, y ver la gloria de Dios en estos tiempos. Al igual que la vimos en otros tiempos, la veamos hoy, esta generación que está aquí, y no ser solapada por un ejército de engañadores y mentirosos que también vienen a traerlo a lo que es la iglesia. Amén. Yo quiero vivir en Anatot. Yo quiero vivir en ese lugar que se llama respuesta a las oraciones. Yo quiero vivir en una casa, en un sitio donde nazcan sacerdotes, donde la palabra de Dios sea lo primero, donde el temor a Dios sea lo principal. Yo quiero vivir en Anatot. Yo no quiero ponerle nombre a mi ministerio, yo quiero que donde ponga mis pies sean, como dijo el Señor, como dijo Dios, ahí donde pongas tus pies, ahí habrá santidad y habrá sanación, y ahí será pueblo de Dios. Amén. Porque tú tienes derecho a ir a comprarla. Jeremías dudó, porque dijo, ¿cómo voy a comprar una tierra que no vale nada? Una tierra que va a ser desolada, y fue desolada. Pero él compró su heredad. Él siguió confiando en Dios. Leyendo un estudio esta mañana decía que más de 55.000 presos que fueron exiliados a Babilonia, la mayor parte de los que volvieron con Zorobabel, sacerdote, que fue y recibió el sello de la unción de Dios, la que estamos hablando, vino con más de 55.000 habitantes de Anatot. ¡Qué casualidad! Una tierra que Jeremías, por la fuerza de Dios y la presencia de Dios, le dijo, no desmayes, no la dejes, sigue profetizando, sigue peleando por ella, sigue peleando por tus hijos, sigue peleando por tu ministerio, sigue peleando por donde estés, sigue peleando por la parcela que Dios te ha dado allí donde estás. No bajes tus brazos, sé un sacerdote, ten la honra, como yo he dicho al principio, de tener el privilegio de ser un hijo de Dios y no ser un hijo
de Putin, como decíamos hace poco. Amén. Jeremías sigue leyendo la palabra y Jeremías tenía dudas. Jeremías no seguía teniendo sus dudas, porque ¿quién no tiene dudas en este mundo? ¿O quién no se enfría en este mundo? ¿Quién no se contamina en este mundo si se acerca a él? ¿Quién? Todos. Cualquiera de nosotros que nos apartemos un poquito de Dios, de su presencia, del temor, de no leudarnos, de no contaminarnos, tendemos a contaminarnos. Por eso cada día tenemos que limpiarnos con la sangre de Cristo. Por eso cada día el agua del Señor, que el otro día hablaba yo en un retiro, debe de purificar nuestras manos, nuestros pies, debemos de purificar nuestras almas, porque hemos de ser puros para poder entrar al lugar santísimo, poder de estar delante del arca del pacto, delante del arca del que todo lo puede, del que todo tiene su dominio, y ese es nuestro Dios, el Señor. Y él dudaba, como puedo dudar yo. Y el versículo 25 dice la palabra de Dios, su queja de Jeremías. Dice: oh Señor Jehová, dice, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. No merece la pena, ya no vale, ya no va a servir. Pero Dios tiene escogidos y Dios no quiere que los perdamos ni que los desechemos. Yo me acuerdo hace años, en mi propia casa, con 16, 17 años, escuchar decir: este hijo está perdido, ya no tiene solución. Pero yo estaba perdido en ese momento, pero alguien compró esa herencia y fue Jesucristo. Y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Pues en el Nuevo Testamento leemos y decimos: a veces queremos hacer mentiroso a nuestro Señor cuando no es mentiroso. Tenemos un Dios verdadero. A veces queremos hacer cómplice a nuestro Señor. Y a veces queremos hacer a nuestro Señor pequeño. Y no se puede, y es imposible. Pero para Dios es todo posible. Amén. Para Dios es todo posible. No hay nada que sea difícil para Él. Y a lo mejor para ti está siendo imposible salir de tu problema, salir del agujero. Yo ayer compartí un hermano y le decía: mira, yo estuve, pues bueno, compartíamos de la ciudad de Granada, que es preciosa, y decía: guau, qué maravilla es tu ciudad. Digo: mira, yo no la he podido aprovechar, porque con 18 años, 19 años, pues me enganché en la droga y fui una persona muy perdida. Hasta los 26 años estuve destruido, no pude disfrutar de nada, porque estuve dentro de un agujero, de una cárcel, preso, donde no podía salir, donde cada vez que intentaba salir, me desmoronaba y salía, hasta que vino mi Señor Jesús. Y con brazo fuerte, desnudo, me sacó como el que ayuda a un pajarito a sacarlo de la red, como el que abre una jaula y deja salir el pájaro, qué sé yo, ejemplo te puedo dar. Así, solamente poniendo las manos sobre mí y llorando, fui sanado en el nombre de Jesús. Y ese es el Señor que tenemos y el Señor que predicamos hoy. Es un Señor de imposibles. Y muchos me miran ahora mismo con una cara de: bueno, ¿por qué? Porque tú crees que tú tienes las fuerzas y crees que tu vida, o lo que para ti, tantas cosas que hay que son imposibles, aún no las has puesto en manos del Señor. Y a lo mejor tú como padre aún no has puesto a tu hijo en el altar, como Abraham hizo con Isaac. O tú como esposo no has puesto a tu esposa en el altar, o como esposa, o viceversa, o tu trabajo, o lo que sea, no lo has puesto en el altar. En ese altar que se quema todo, ese altar de sacrificio, ese altar que muchos decimos: sin esfuerzo no hay bendición. No es esfuerzo de empujar, no es esfuerzo de guerrear, no es esfuerzo de gritar, es esfuerzo de acercarte a Dios y de morir a las cosas naturales, y a veces de morir a lo que más quieres.
Porque aquella semilla que cae en tierra y no muere, no crece, no germina. Pero aquella semilla que cae en tierra y muere, dará fruto, y mucho fruto a su tiempo. Y ese es el fruto que vemos muchas veces en muchas casas, en muchos lugares. Vemos árboles robustos, fuertes, que viene pandemia y están ahí fuertes. Y dices, ¿cómo puede estar esto? ¿Cómo puede seguir este árbol ahí, en este medio de desierto? ¿Cómo puede esto seguir obrando? ¿Por qué? Pues porque es Dios. Y Dios no es racional, Dios no se puede sumar, Dios no se puede... Es Dios. Por eso he dicho que Dios no es una forma de vivir. Dios te dice hoy, vente conmigo. Como le dijo a Mateo, que estaba sentado en la mesa de las recaudaciones, le dijo, ven y sígueme. ¿Y qué hizo? Cogió y le siguió. Y muchos cogemos y le seguimos, pero luego, al poco tiempo, volvemos de nuevo a esa mesa. Y de nuevo volvemos a ser recaudadores. Y Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes. Dios nos ha llamado a ser escogidos, enviados. Dios nos ha llamado a ser valientes, a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, a tantas cosas. Que Dios nos ha dado esa libertad y lo ponemos todo tan difícil. Yo cuando hablo con muchos hermanos y les quiero dar la visión, es que mira, es que sucede, es que ahora, es que deja que muera, deja que viva, deja que no sé qué, deja que me recupere, deja que acabe de cobrar el paro. ¿Deja de qué? Ven y sígueme, dice el Señor. Dice que aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. ¿Qué hay difícil para ti? Ponte a pensar ahora mismo. ¿Qué hay difícil para ti? A lo mejor la joven puede decir, pues, oye, me gustaría echarme un enamorado y ayer tuvimos una boda tan preciosa y me gustaría casarme. O qué sé yo. O me gustaría encontrar un trabajo. O me gustaría sanar mi enfermedad natural y espiritual sobre todo. Me gustaría sanar mi carácter. Pues a lo mejor aún no se la has puesto en manos de Dios. Aún no la has puesto de tal manera. Serás expuesto al Señor para que Dios obre en ti. Amén. Así como esa palabra, ¿no? Cuando fue esa plaga, ¿no?, de ranas, y Moisés se acerca al faraón y dice, ¿quieres que lo sane? Déjame salir, deja a mi pueblo salir. Pero el faraón dijo, no, aún no. Seguiré sufriendo la plaga. Y a veces nos gusta sufrir la plaga porque no queremos morir a muchas cosas. No queremos desatarnos a muchas cosas y nos quejamos de ellas. Pero no morimos a ellas. Porque si se lo ponemos a Dios, ay amigo, Dios es un Dios de imposible. Donde acaba la fuerza del hombre, empieza la fuerza de Dios. Cuando llegamos y nos están persiguiendo los enemigos y llegamos al mar Rojo, tocamos el mar y el mar se abre. Y esa es la fe que tenemos que tener, de saber que Dios está hasta el final con nosotros. De que no podemos bajar nuestros brazos, sino tenemos que tenerlos levantados. Y sabiendo que hay sacerdotes al lado nuestro que también nos los levantan, y también nosotros los levantamos y hacemos un cuerpo, hacemos un equipo para destruir al enemigo. Amén. Versículo 29 dice, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y quemarán. Asimismo las casas sobre cuyos azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Amén. Todo tuvo una consecuencia, un porqué. La casa de Anatot también fue destruida, fue asolada. Vidas que también, o ministerios que a veces son asolados. ¿Por qué? Porque Dios no vive con el pecado. Y dijo, yo mi casa la limpiaré y la arrasaré. Y la limpiaré hasta que no haya piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque si hay una piedra puesta, que sea yo el que la pongo. Si hay algo en virtud en vosotros, lo cual podéis darlo a la luz, que sea para gloria y honra de mí. Porque yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo entendió Pablo y lo entendieron otros, los cuales dieron su vida por el servicio. Y a veces vienen catástrofes a nuestra vida, ¿no? Como esa que dice de ese que vendió todo y hizo un granero más grande y metió todo su grano, y cuando ya estaba lleno, por la noche vino el enemigo y lo robó todo o lo quemó. Y eso sucede a veces. ¿Por qué? Porque no sembramos, no cosechamos. Porque hay muchos dioses Baales en las azoteas de nuestras casas. Hay muchos que están ofreciendo incienso a Baal. Hay muchos que están derramando libaciones a dioses ajenos. Dice, hay muchos que dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira y la obra de las manos, dice Jehová. A veces vemos
el lamento de la queja de la destrucción y no nos damos cuenta de que hemos obrado para ello. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te acercaste? Vemos familias que están destruidas porque están en desorden y no están casadas. Y vemos familias que están destruidas, y yo me enfoco mucho en los niños porque a veces son los más vulnerables y son los que más sufren. ¿Por qué? Pues porque hay adulterio, hay fornicación, hay hechicería, porque los padres o madres, incluso siendo creyentes de ir a la iglesia, pues van a que le lean las manos o ponen velitas en su casa a no sé quién o a no sé cuánto, y viene la condenación y viene el mal y viene la destrucción. Pero Dios tiene un plan para nosotros, y a lo mejor tú estás viviendo hoy un tiempo, un momento donde parece ser que todo está siendo asolado en tu vida. A lo mejor tienes que ponerte delante de Dios y decirle: Señor, gracias, porque es necesario ser limpiada mi casa por completo, para que tú habites en ella, para que habite el Dios vivo, el Dios de lo imposible, el Dios que no hay nada difícil para Él. Amén. Hay muchos que no hemos convertido al Señor y aún no hemos visto la mano extendida de Dios sobre nuestras vidas. Hay muchos que se han acercado al Señor y después se han ido porque no han reconocido al Dios vivo, porque han seguido ofreciendo incienso en sus azoteas al Dios Baal. Y el Dios verdadero no ha obrado. Yo hoy quiero aquí compartir y yo no voy a hacer una defensa a mi Dios, puesto que Él es el que me defiende, porque el Dios que yo conozco es un Dios de posible todo. El Dios que yo conozco es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, pero es un Dios de poder. Y es un Dios que te va a proveer, y es un Dios que te va a dar del maná, y es un Dios que te va a sanar, pero es un Dios celoso de su pueblo, de sus hijos. Y quiere que tú reconozcas eso también. Amén. En el versículo 38, y acabo, dice que Jeremías no dudó y compró esa heredad. Y esa heredad fue apartada para que pudiera ser casa de sacerdotes, lugar santo. Esperó y confió en Dios para que Dios hiciera su obra. El otro día yo compartía sobre la corrección de Dios y compartía de que Dios hace la herida pero después la venda. No queremos heridas, queremos un ungüento ya rápido. No queremos que sea extirpado y que entre el bisturín de Dios para sacar el veneno de la serpiente, que a veces nos tiene envenenados corazones, a veces nos tiene contaminados nuestros pensamientos, nuestras almas, y no dejamos que entre ese bisturín, o cuanto más la espada de doble filo que corta y que hace que rompa por completo cualquier cosa que el enemigo haya sembrado en nuestro interior. Y para que el día de mañana no nos sorprendamos ni nosotros de que el enemigo sigue ahí. Y Él compró esa tierra y dejó que la ira de Dios obrara. Deja que Dios obre en tu familia. Deja que Dios obre en tus hijos. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios obre en tu casa. ¿O eres tú el que pone el felpudo? República de mi casa, aquí mando yo. Y no dejamos que Dios obre sobre nuestros hijos. Somos blandos, somos permisivos. Pobrecito, que no llore, que no me dé más la lata. Déjalo que siga con el internet todo el día. No tocamos esa trompeta, somos sacerdotes de decir: no, hoy es tiempo de oración. Hoy es tiempo de levantarnos y ponernos a ayunar. Hoy es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy es tiempo de que apagues la televisión. Hoy es tiempo de que eso que está entrando por la televisión o está entrando por donde sea lo reprendan en el nombre de Jesús, porque eso es diabólico. Ya no llamamos a las cosas diabólicas o cosas de Dios. Y hay cosas que son diabólicas. Totalmente. Y esas hay que romperlas en el nombre de Jesús. Y dejar que la obra de Dios entre en su vida. Y dejar que la ira de Dios también entre. Y decir: ¿cómo la ira de Dios? ¿Pero cómo puedes decir eso? Pues sí, la ira de Dios que entra limpiando su casa y llevándose todo y echándole en el nombre de Jesús lo que no es de Dios y reprendiéndolo, no reprendiendo, sino cortándole la cabeza. Pobrecito, déjalo, que siga ahí. Pobrecita, déjala todavía. Si a mí me fueran mirado de esa manera, yo ya estaría muerto o estaría en la cárcel. Pero a mí no me miraron así. A mí el Señor llegó y entró con su amor, su misericordia, pero entró con su ira santa, como torbellino, limpiando, como dice la palabra de Dios, como aguas bravas, aguas de río que entran impetuosas y entran limpiando, y que sea un canal que es totalmente desatorado, saneado, limpiado, para que fluya el Espíritu Santo y la bendición de Dios. Amén.
Y al final, en el versículo 38, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Aleluya. Qué bueno es que podamos decir, yo en mi casa serviremos al Señor. Así lo dijo Josué. Qué bueno es que pueda decir, os he llamado por ser pueblo, decir, yo soy del pueblo de Dios. Yo vivo en España o vivo en Japón, pero yo soy del reino de Dios. Y aquí se implanta el reino de Dios y su justicia. Aquí pongo yo bandera y es la bandera de Cristo. Amén. Y yo seré a ellos por Dios, dice la palabra. Dice, le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para siempre. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Amén. Esta mañana yo estaba con un pastor que iba a venir a predicar la primera hora, pero estaba indispuesto. Y estábamos hablando de la falta de obreros que hay en el ministerio. Hablábamos de un poco de la escasez que hay en ciertas cosas. Yo le dije, mira, a mí Dios me dio palabra y me trajo consolación, porque Dios trae palabra de consolación, no de justificación. Y me dijo, pelea la batalla, sigue confiando en mí, pero lo que sí está claro es que la obra no es tuya ni el ministerio es tuyo. La obra y los tiempos y el ministerio es de Dios. Tú eres pasajero y yo me veo como un pasajero en este ministerio. Yo quiero aportar la piedra que debo de aportar o poner la conexión para que los que vengan detrás puedan estar preparados para que cuando vengan esos raudales de agua, de bendición, de provisión, que creo en ellos, y es palabra profética, nuestras casas serán llenas porque tememos a Dios y servimos a Dios. Y aunque estos tiempos sean escasos, a lo mejor yo no lo veré, pero Dios obrará. Y la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Por eso yo veo aquí de que yo soy un instrumento, pero cuánto me gustaría y dejaría el legado para que mi hijo, los hijos de mis hijos, recibieran esa bendición. Muchos andaron por el desierto y Moisés y otros tantos no llegaron, pero dejaron el legado a sus hijos. ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Si el legado que tú quieres es un legado solamente de ti, de mirarte a ti mismo y de crecer y ser tú, o a caminar y llevarte a toda tu plebe a tu camino y se pierden por el camino. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Les daré un corazón y un camino. Aleluya. Dios nos da el camino y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En qué camino caminas? ¿En qué camino estás andando? ¿En el camino de Jesús? Amén. Dice, para que me teman perpetuamente, para siempre, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. El legado, la herencia, esa herencia que compró Jeremías, esa herencia que no podemos vender, ni por un plato de lentejas, ni por todo el oro del mundo. Es el legado que podemos dejar a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos estudien, queremos que nuestra descendencia sean algo en este mundo. ¿Qué quieres que sea tu hijo en este mundo? Si pierde su alma, si está corrompido. Dice, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Amén. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad. Dice, de todo mi corazón y de toda mi alma, dice el Señor. Amén. Promesa de Dios. Tenemos un Dios de promesas. Y la promesa de Dios es que nunca nos dejará, nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros. Pero no junto a nosotros en un tiempo o vida de perdición, pecaminoso, omnipresencia, no. Sino en un tiempo donde Él será nuestro gigante en medio de nosotros, donde Él será nuestro proveedor, donde Él será nuestro sustento, donde Él será nuestro educador, donde Él será nuestro Padre. Y nunca nos apartaremos de Él. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Perdonad si la palabra es... Pero tampoco tengo que pedir perdón, porque yo creo que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede decir ni perdón, sino es palabra que sale. Señor, gracias por tu verdad. Y Dios mío, gracias por este lugar. Señor, que de nuestra boca no haya filtros. Señor, que tu palabra salga del Espíritu Santo. Que allá donde la prediquemos, que allá donde vayamos, aunque estemos en la cárcel, aunque nuestra vida esté en juego y vendrán tiempos donde vamos a ser perseguidos y donde va a prohibirse la palabra aquí en España.
Señor, danos la valentía de decir la verdad, de reprender lo malo, de no aceptar en nuestra casa el soborno, de no aceptar en nuestra casa la mentira, el humanismo, sino que nuestra casa sea una casa santa, Señor. Porque con santidad vamos a salvar nuestra vida en nuestras casas. Sin tu presencia vamos a ser derrotados. La victoria nos la vas a dar estando tú con nosotros. Por eso, Señor, Dios mío, sé tú en cada casa, en cada lugar, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. Llévate la mentira, llévate el engaño, llévate el soborno. Señor, haznos fuertes en el día de la tentación. No en el día de la prueba, sino en el día de la tentación. Haznos fuertes en ti. Sé tú nuestro defensor, Dios mío. Haznos capacitados, Dios mío, de poder, Dios mío, ser profetas en estos tiempos. ¿Cuándo predicaremos? ¿Cuándo alzaremos la voz? ¿Cuándo? Señor, danos esa valentía para que allí donde vayamos seamos hombres y mujeres de Dios, lámparas encendidas, lámparas con la unción del aceite del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea el que tome control de todo. Si no, Señor, sella nuestras bocas, deséchanos, apártanos, Dios mío, pero tú tienes promesa para cada uno de nosotros. Tú nos has comprado con herencia, no con dinero, sino nos has comprado con sangre, lo más preciado, lo más valioso. Señor, y nosotros no queremos corrompernos, queremos defender la herencia que tú nos das, nuestros hijos, Señor, nuestros hermanos, nuestros amigos, queremos ser atalayas, queremos tocar trompeta. Despierta a los valientes, Señor. Dios mío, despierta, Señor, a los hombres de guerra, Señor. Despierta, Señor, a las mujeres, Señor, que son siervas tuyas, Dios mío. A ser, Dios mío, tus velas, Señor, tus atalayas, para que cuando venga el diablo lo reprendamos, Dios mío, lo echemos fuera. Y no nos engañemos de las mentiras, de la naturalidad, Señor, del humanismo. Señor, si no tú eres un Dios de paz, pero también vienes a traer división de lo bueno y lo malo, de lo vil y lo que es tuyo, de lo que es carne y de lo que es espíritu. Nosotros queremos estar en tu lado, Señor. Por eso, Señor, Dios mío, haz tu obra. Señor, sopla con ese aire recio y llévate no solamente la hojarasca y lo que quema este mundo, lo engañoso, lo mentiroso, sino llévate raíces. Pon tu hacha también, Señor, dispuesta en la raíz, para cortar toda atadura, Señor. Yo quiero reprenderlas hoy, Señor. Señor, yo quiero reprender las malas actitudes, los caracteres, Dios mío, que ha sembrado el diablo. Yo quiero reprender todos los espíritus que hay, Señor. Espíritus que no son tuyos. Solo hay un espíritu que es el verdadero y es el Espíritu de Dios. Todos los demás son diabólicos. No hay ningún espíritu fuera de ti. No hay nada que se pueda acercar a ti. Solamente tu presencia, tu luz, tu santidad. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Señor, yo la quiero recibir. Yo no me quiero contaminar. No me quiero corromper. Señor, que tu vara y tu callado, Señor, guíen nuestra vida. En el nombre de Jesús.